Bienvenidos a Vistazo a lo Desconocido. ¿Estás listo para las historias que hoy tengo preparado para ti? Adéntrate y da un vistazo a lo desconocido. Comencemos. Crecí en un dúplex que siempre consideré extremadamente embrujado. Era un lugar inquietante, con sensaciones pesadas y fenómenos extraños sucediendo casi a diario. Llegamos a vivir allí cuando yo tenía unos 6 o 7 años y estuvimos aproximadamente 2 años, aunque se sintió como si hubiera sido mucho más tiempo. Aunque mis recuerdos a esa edad son difusos, hay imágenes muy vívidas que se han quedado grabadas, como escuchar pasos sin ver a nadie, ruidos que provenían de la nada y sombras que parecían moverse por las paredes. Sé que había mucho más de lo que logro recordar, y con el tiempo incluso escribí un libro completo sobre aquellas experiencias, pero lo que relataré aquí no es más que la punta del iceberg. En esa época había algo que me intriga hasta el día de hoy, un asunto relacionado con una muñeca. Muchas familias, especialmente en algunas tradiciones griegas, solían regalar muñecas de porcelana a los recién nacidos, un regalo delicado y simbólico. Nací en 1995 y mi familia siguió esa costumbre. Recibí una hermosa muñeca de porcelana con un vestido azul claro, encajes blancos, cabello rubio rizado y un pequeño columpio. Permaneció en su caja durante años, hasta que cumplí unos 10. En aquel entonces me encantaba el programa de televisión The Big Comfy Couch, donde la protagonista, Lunette, convivía con su inseparable muñeca Molly. Molly era muy querida por los fanáticos del show, con su carita redonda y expresiva. Curiosamente, yo tenía una muñeca Molly también, con la que supuestamente jugaba mucho, aunque mis recuerdos sobre ese afecto son vagos. Mi madre dice que la llevaba conmigo a todas partes, pero la verdad es que apenas retengo esas escenas en la mente. Años después, tras mudarme a otra casa, encontré aquella muñeca Molly en una caja de juguetes. Al verla, sentí una conexión extraña, como si me llamara. La puse en la esquina de mi cama, apoyada entre la pared y el marco, y allí se quedó por meses. Fue entonces cuando comenzaron las pesadillas. Eran sueños extraños, donde las habitaciones parecían cambiar de lugar, con decoraciones que no correspondían a la realidad. Recuerdo uno en particular. Entraba a lo que se suponía era el cuarto de mi primo, aunque en el sueño parecía el de mi tío, y todo estaba decorado en tonos rosa y púrpura, con una luz suave de atardecer. Allí, sentada entre las almohadas, estaba Molly. Había algo inquietante en su postura, en su presencia silenciosa. En el sueño, ella empezaba a incorporarse lentamente, flotando hacia mí con una expresión que me provocaba una ansiedad indescriptible. Me sentía atrapada, intentando encender las luces o encontrar la puerta, pero todo fallaba. Cuando despertaba, sentía un sudor frío, un desasosiego que se aferraba a mí incluso después de abrir los ojos. Las pesadillas se repitieron varias veces, siempre con variaciones mínimas, pero con la misma sensación opresiva. Terminé escondiendo a Molly en una funda de almohada y más tarde en el espacio de arrastre de la casa. Muchos años después, mi madre la encontró allí. Por algún motivo, las muñecas de The Big Comfy Couch se volvieron valiosas como piezas de colección, pero a mí esa Molly solo me inspiraba inquietud. Quizá aquella casa o mi infancia en el dúplex embrujado dejaron una marca, y esa muñeca fue un recordatorio de algo turbio. La otra muñeca, la de porcelana, la colgaba en mi pared. A veces me desvelaba mirándola, temiendo que girara su cabeza o se deslizara hacia mí en la oscuridad. Era un pánico irracional, pero muy real para mí. Terminé deshaciéndome de ella. Comprendo que tal vez fue descortés, ya que fue un regalo de bebé, pero mi paz mental valía más que la tradición. Pasaron los años, crecí,
Me mudé varias veces e incluso ahora que vivo con mi novia, siguen pasando cosas raras. Tengo 3 perros con ella. Hace poco, mi novia se lastimó en un accidente de equitación y estoy manejando todo por mi cuenta. Después de cocinar la cena, recordé que los perros necesitaban salir a pasear. Era alrededor de las 7:30 p.m. Vivimos cerca de la Universidad de California en Davis, conocida por ser una localidad muy segura, repleta de estudiantes y profesionales. Las noches suelen ser tranquilas y es común ver gente trotando con sus perros o jóvenes corriendo solas por los parques. Davis cuenta con una extensa red de parques y sendas conectadas, conocidas como Greenbelts, que permiten caminar o pedalear a lo largo de la ciudad sin preocuparse demasiado. Salí con mis perros, dejándolos correr un rato sin correa, aunque se supone que no se debe, para que se cansaran. Mientras ellos exploraban, yo comía un plátano y escuchaba música suave, tal vez un poco de Michael Bublé. Cuando ya habían liberado suficiente energía, les puse las correas y retomé el camino a casa. Mientras caminaba en la penumbra, bajo las pocas farolas del parque, vi a alguien aproximarse. Era alto, muy delgado, con un porte extraño. Caminaba de una forma antinatural, demasiado lento, como si se desplazara sobre una banda transportadora invisible. Al acercarse, noté que sostenía algo entre los brazos, presionado contra su pecho. Al principio pensé que era un bebé, pero la criatura no se movía. El hombre me miraba con una expresión completamente vacía, sin emoción alguna. Su mirada me recordó a Michael Myers, el personaje de las películas de terror. Cuando pasamos uno junto al otro, volví la vista para cerciorarme de lo que cargaba. Parecía un muñeco, un bebé de plástico perfectamente inerte. El hombre no apartaba sus ojos de mí, y cuando estuve a su lado, giró lentamente la cabeza para seguir observándome. Era terriblemente incómodo. Le pregunté tímidamente si estaba bien, pero no respondió. Tras cruzarnos, lo miré de nuevo. Ahí vi que se había detenido. Luego, muy despacio, volvió el cuerpo entero hacia mí, sosteniendo el muñeco, con esa intensidad inquietante. Me asusté, llamé a mi novia y hablé con ella en voz alta, fingiendo normalidad, esperando que él se alejase. Después de unos minutos y varias miradas furtivas, noté que el hombre, finalmente, se dio la vuelta y siguió su camino. Fue una experiencia perturbadora, de las que hacen que cierres ventanas y mires 2 veces antes de dormir. No es la primera vez que me ocurren cosas extrañas. Desde que me mudé a la casa actual, han pasado situaciones peculiares, especialmente relacionadas con objetos antiguos, como aquella muñeca de porcelana que heredé de mi familia. He notado ruidos en las paredes, luces que se encienden y apagan por sí solas, aparatos electrónicos que actúan sin lógica. En una ocasión, oí gruñidos que parecían provenir del rincón donde guardo la muñeca en su caja. A veces creo que todo esto podría tener una conexión con ese objeto o con la tabla espiritual que tengo como mera decoración sin planchet. Quizá el ambiente, el pasado de la casa o energías que no alcanzo a comprender estén convergiendo de forma negativa. Me ha pasado de todo, desde mantas que se mueven solas hasta llamadas telefónicas interrumpidas por ruidos extraños. Ocurre con meses de por medio, lo que lo hace más desconcertante, pues no puedo acostumbrarme. He considerado deshacerme definitivamente de la muñeca. También pensé contactar con un investigador paranormal con más de 40 años de experiencia, alguien que pueda aportar algo de luz a todo esto. Entiendo que en Nueva Orleans, por ejemplo, el viejo Roosevelt Hotel en Canal Street es famoso por ciertas historias sobrenaturales. Cuando el huracán Katrina azotó la zona, el hotel pasó por renovaciones y reparaciones. Algunos trabajadores han reportado sucesos inexplicables allí y se dice
que el lugar guarda su cuota de leyendas urbanas. Sé que fue construido originalmente a principios del siglo XX y que ha sido testigo de innumerables historias. Hay quienes creen que la actividad paranormal en hoteles históricos, como el Roosevelt, se debe a las múltiples energías que se quedan atrapadas entre sus muros a lo largo de las décadas. Investigando un poco, descubrí que el Roosevelt es considerado uno de los hoteles más elegantes de la ciudad y ha alojado a celebridades y políticos. Con el tiempo, las historias paranormales allí han ido creciendo, desde apariciones espectrales en los pasillos hasta ascensores que se detienen en pisos inexistentes. Recuerdo el testimonio que escuché sobre unos trabajadores que, tras el huracán Katrina, fueron contratados para actualizar los cables de datos del hotel. Al principio trabajaban de día, pero luego decidieron cambiar a la noche. El edificio estaba a medio renovar, con habitaciones cerradas, ascensores antiguos de servicio que apenas funcionaban. Una noche, cerca de las 3:30 am, se encontraban tirando una línea de fibra a través de los pisos del hotel. Cada piso lucía muy parecido, excepto por algunos detalles en alfombras e iluminación. Al moverse entre plantas utilizando ese viejo ascensor que necesitaba ser operado manualmente, sucedieron cosas extrañas. Supuestamente, al bajar desde un piso alto hacia el sótano, notaron una inconsistencia en la numeración de los niveles. Uno de los trabajadores juraba haber visto el número 12, luego el 22, sin lógica aparente. Cuando regresaron a las escaleras para comprobarlo, el ascensor parecía haber cobrado vida propia. Luego, el ascensor reapareció con su tenue luz naranja, como si estuviera esperando por ellos. Asustados, corrieron escaleras abajo hasta el primer piso, sin explicaciones. A pesar de que muchos se burlan de estas historias, ellos la mantienen, llamándose entre sí de vez en cuando para confirmar que recuerdan lo mismo. El Roosevelt Hotel es conocido por su elegancia, pero también por episodios así, que hacen pensar si realmente estamos solos o si algo más se mueve entre las sombras. En mi propia experiencia, después de enfrentar cosas así, voy comprendiendo que hay fuerzas e influencias difíciles de explicar. La presencia de una simple muñeca antigua, heredada de la familia, puede ser un canal para energías que desconocemos. Quizás sea una casualidad o quizás haya algo que realmente se alimenta del miedo que provocan estos objetos. No tengo una religión definida, aunque poseo ciertos amuletos, como un collar y algunos tatuajes simbólicos. A veces, uno se aferra a cualquier protección que pueda encontrar. Quiero creer que, deshaciéndome de esa muñeca, o quizás purificando la casa, las cosas se calmarán. Aunque los sucesos han sido espaciados, la tensión que me generan no ha disminuido. Me cuesta hablar de ello sin sentir un escalofrío. La verdad es que no pretendo ofender a nadie que disfrute de las historias de terror. Siempre me han intrigado, y yo misma he sido culpable de tratarlas como entretenimiento en más de una ocasión. Pero cuando se convierten en experiencias personales, el encanto desaparece. Es más fácil creer que son mentiras o exageraciones cuando no te ocurren a ti. Vivirlo transforma la perspectiva. Las risas se desvanecen y dan paso a la ansiedad. Es un recordatorio de que el mundo es más misterioso de lo que imaginamos y que hay rincones en la realidad que quizás nunca comprendamos del todo, sea en un dúplex embrujado de mi infancia, en una muñeca de porcelana colgada en la pared, en las perturbadoras pesadillas con la muñeca Molly de mi niñez, en un extraño hombre sosteniendo un muñeco en la oscuridad del parque, o en un hotel histórico o no con ascensores que se comportan de forma imposible. Todos estos eventos apuntan a algo que no puedo explicar. Es como si la línea entre el mundo tangible y algo más allá se difuminara. He intentado buscar información en Internet, leer sobre experiencias de otros, comprender las tradiciones que rodean a las muñecas y las creencias paranormales en diferentes culturas. Sé que las muñecas en muchos países
no solo son juguetes, también se les atribuyen significados simbólicos. En Japón, por ejemplo, se cree que las muñecas pueden albergar almas, mientras que en Grecia, las muñecas de porcelana eran regalos significativos para niñas recién nacidas. El contexto cultural puede aportar matices a las vivencias, pero no necesariamente traer consuelo. Ahora, mientras termino de escribir esto, siento la calma tensa de la noche. Por fortuna, mis perros duermen plácidamente cerca. Sé que mañana todo continuará como siempre. La gente trotará en el parque, los estudiantes de UC Davis irán a clases y los turistas disfrutarán de las antiguas calles de Nueva Orleans sin sospechar lo que otros han presenciado. El mundo sigue girando indiferente a estos episodios inquietantes, pero yo no los olvidaré. Llevo su recuerdo conmigo como una marca invisible que me recuerda que hay historias ocultas en cada esquina. Si este relato te ha resultado interesante, si sientes curiosidad por estas experiencias o si has tenido vivencias similares, te invito a seguir acompañándome en esta aventura. Suscríbete al canal, porque aún hay más historias que contar y misterios por desentrañar. Gracias por escuchar y espero que esta noche puedas dormir en paz.